Hola y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube a contaros historias más largas sobre nuestros mundos frikis. Hoy vengo a hablaros de la conquista de Aegon Targaryen. Antes de contaros nada, si me veis mirar así un poco para abajo, es que la historia me la sé, pero quiero daros los datos exactos, así que me he hecho una chuletilla con nombres, fechas y demás más exactos. Así que si me veis mirar así un poco para abajo, dudar un pelín, lo siento mucho. Bien, empecemos. Antes de empezar con la conquista, os voy a poner en situación. Los Targaryen, 130 años antes, y mucho más, pero hasta 130 años antes, vivían en la ciudad de Valyria, la ciudad más poderosa de todo el mundo de Canción de Hielo y Fuego, gobernada por señores dragón. Ellos no eran de la familia más poderosa de la ciudad de Valyria, pero eran señores dragones. ¿Por qué decidieron irse? Porque 126 años antes de la conquista, Daenerys la Soñadora tuvo un sueño premonitorio, que era la destrucción de Valyria. Decidieron venderlo todo, coger sus esclavos, su oro y sus dragones y marchar hasta lo más lejano que pudieron, Rocadragón. Rocadragón era el puesto de avanzada más lejano de Valyria, y los valirios aún no habían llegado a Poniente, aunque no descarto que si el cataclismo no hubiese ocurrido, se hubieran aventurado a ello. Daenerys la Soñadora tuvo razón, y Valyria cayó. Ya hablaremos de la caída de Valyria en otro vídeo. ¿Qué pasó después? Durante 5 generaciones Targaryen pasaron peleando guerras en las ciudades libres, en lo que se llama el Siglo Sangriento, porque Valyria gobernaba todo y todas las ciudades de las ciudades libres después de su caída empezaron a reclamar su independencia. Los Targaryen quedaron como los últimos señores dragón. Digo 5 generaciones porque 5 generaciones después nació Aegon el Conquistador. Aegon el Conquistador dejó ya las ciudades libres a un lado y se centró en Poniente. Antes de la conquista, él ya había recorrido a lomos de Valerion, el Terror Negro, todo Poniente, y había mandado hacer la mesa tallada que podemos ver tanto en la serie de HBO La Casa del Dragón como Juego de Tronos. Bien, Aegon tenía 2 hermanas, Visenya y Rhaenys. Visenya tenía a Vhagar y Rhaenys tenía a Meraxes. A Vhagar también le hemos podido ver en la serie La Casa del Dragón, siendo el dragón más grande, pero en este momento era el dragón más joven y era esposo de sus 2 hermanas. Si bien era normal en Valyria casarse entre primos, hermanos y familiares, aun así también allí era inaudito tomar 2 esposas. Se dice que Aegon se casó con Visenya por obligación y con Rhaenys por devoción, y una de cada 10 noches la pasaba con Visenya y las otras 9 con Rhaenys. Ya hemos puesto en antecedentes a la casa Targaryen en este momento, así que vayamos a Poniente y a sus 7 reinos. El reino del norte, gobernado por Torren Stark. El reino del valle, gobernado por Ronel Arryn, aunque él era un niño y gobernaba su madre como reina regente, Sarra. Las islas y los ríos, gobernados por Harren Horran o Harren el Negro, que venía de las Islas del Hierro, pero mandó construir un palacio en la península. La Roca, gobernada por Loren Lannister, el Dominio, gobernado por Gard Gardener, la Tormenta, gobernada por Argilat Burrandon o Argilat el Arrogante, y Dorne, gobernado por la princesa Meria Martell, de 80 años. Bien, todos estos reinos siempre estaban en guerra, quitándose territorios unos a otros, y por encima de todo, había una pelea muy importante entre las islas y los ríos y Harren el Negro y Argilat el Arrogante, que se disputaban las tierras alrededor de la bahía de Aguas Negras, aunque se podría decir que eran muy para Harren el Negro ya, que aparte estaba
construyendo un palacio impresionante, expoliando a todos los hombres de las tierras de los ríos. Ese palacio es Harrenhal. Argilat el arrogante tuvo una idea: acudir al señor dragón, ofreciéndole la mano de su hija. El señor dragón Aegon Targaryen declinó la oferta. La oferta no solo iba con eso, le ofrecía también las tierras de alrededor de las Aguas Negras, que Aegon ya sabía que no tenía pleno dominio sobre ellas. Para tampoco quedar mal con un rey ponientí, le ofreció otra cosa: la mano de su consejero privado Orys Baratheon, de quien se dice que era hermano bastardo. Mandó a un emisario a las tierras de la tormenta a decirle esto. Argilat el arrogante se lo tomó muy mal, pues sí sospechaba que era un bastardo, y cortó las manos al mensajero, las metió en una caja y se las devolvió a Aegon Targaryen, con un mensaje: estas son las únicas manos que recibirás. Se podría decir que esa fue la excusa perfecta que encendió la mecha de la conquista, porque Aegon Targaryen se pasó con su consejo más privado y con sus hermanas, en teoría, rezando durante 7 días y 7 noches a los 7 dioses, y al séptimo día cuervos volaron por todo Poniente para avisar de que a partir de ahora en Poniente solo habría un único rey, Aegon el Conquistador. Quien quisiera rendirse conservaría tierras y títulos, pero no como reyes, como señores, pues él sería el único rey. Todo el mundo pasó un poco de él y no le tomó en serio. Él cogió unos barcos y a pocos hombres, pues no contaba más que con los hombres que había en Rocadragón, con la casa Celtigar y con la casa Velaryon, que también eran valirios, pero no eran señores dragones, pero tenía a sus 3 dragones. Este llegó por el Aguas Negras hasta la desembocadura de lo que próximamente sería Desembarco del Rey, una ciudad o un pueblo más bien que estaba bastante arrasadillo, y se instaló en la colina que luego sería conocida como la colina de Aegon, y mandó construir una pequeña empalizada. Ahí ya todo empezó a crecer. Su hermana Visenya le proclamó rey de los 7 reinos, mientras que Rhaenys ceñía una corona a su cuello a su cabeza, y después empezaría la conquista. Todo empezó por varios frentes. El primero sería las tierras de la tormenta, a la que marchó Orys con Visenya, y Rhaenys marchó con los Velaryon hacia el valle, mientras que Aegon marchó con los hombres que quedaban hasta Harrenhal. Aquí ya la historia se divide. Empecemos por Harrenhal y por el protagonista de esta historia. Llegó hasta el Ojo de Dioses, donde ya le estaba esperando un ejército. Marchó contra él sin utilizar al principio su dragón. Aegon no contaba con apenas hombres y fue un poco derrotado. Eso sí, Valerion el Terror Negro, a la tercera ida, se metió en la pelea haciendo arder a todo el mundo en el Ojo de Dioses. También he de deciros que existía la casa Tully por aquel entonces ya. ¿Qué pasaba? Como os he dicho, Harren el Negro había expoliado a un montón de gente para construir un magnífico palacio. De hecho, también cuentan las lenguas que la última piedra de Harrenhal fue colocada el día que Aegon el Conquistador desembarcó en la bahía de Aguas Negras. Los Tully estaban hasta las narices y se unieron como rebeldes de su casa señorial con Aegon el Conquistador. Esa noche hubo parlamento entre Harren el Negro y Aegon Targaryen. Aun así le ofreció rendirse,
pero esta vez ya no le ofrecía todas sus tierras, sino que le dijo que podía volver a las Islas del Hierro. Harren el Negro no se tomó esas amenazas en serio y le dijo que la piedra no ardía, haciendo entender que se encerraría en su castillo y que su dragón sería totalmente inútil. Cuando caiga la noche, tu casa estará extinta, le respondió Aegon el Conquistador. Harren el Negro cogió a todos sus hombres y a todos y se metió en Harrenhal, y no se sabía dónde estaba Aegon. ¿Queréis saber dónde estaba? Por encima de los cielos, haciendo parecer a Valerion una simple mosca. En mitad de la noche, en un cielo despejado, hizo caer a su dragón en picado e hizo arder el castillo entero, pues sí que puede ser verdad que la piedra no arda, pero el castillo no solo estaba hecho de piedra, e incluso hay versiones que cuentan que las 5 torres parecían cirios, y gente juró que vio sí derretirse la tierra. Al final de esa noche y al amanecer, Aegon tuvo razón. La familia y la casa de Harren el Negro se había extinguido, quedando como señor de las tierras de los ríos y protector de ese reino, el señor de la casa Tully. Aegon mandó una cosa que a muchos le extrañó: todas las espadas del enemigo vencidos serían llevadas a la empalizada que había hecho en la llamada ya Colina de Aegon. Bien, vamos ahora a las Tierras de la Tormenta, donde Orys Baratheon junto a Visenya emprendió una marcha junto a ciertos hombres. Esto llegó a oídos de Árgilat el Arrogante, y también llegó a oídos suyos lo que estaba pasando en Harrenhal. Inició batalla. Ahí también procuraron esperar a utilizar el dragón. Varias veces cargó Orys Baratheon contra los hombres de Árgilat y perdió, hasta que en una de estas veces entró en batalla Meraxes, quien arrasó con todos sus hombres. Árgilat vio esto y ya había pasado lo de Harrenhal. Se negó a quedarse en su castillo a morir como Harren el Negro y salió campo a través en batalla. Llegaron a cruzarse. Árgilat el Arrogante tenía cierta ventaja, pero lo que contamos siempre: contra el fuego dragón no hay nada que hacer. La batalla estaba perdida, pero Árgilat el Arrogante no se rindió. Cuando Orys Baratheon llegó hasta él en campo, estaba luchando contra 12 hombres y 12 yacían muertos a sus pies en el suelo, y otros tantos miraban la batalla. Orys Baratheon, en combate singular contra él, fue cuando consiguió vencerle, no sin alguna que otra herida. Bien, su hija Árgela decidió que aun así no iba a entregar Bastión de Tormentas y que sobreviviría a un asedio. Dio un discurso desde lo alto de la empalizada esa noche. De poco sirvió, pues ese sería su pensamiento, pero no el de sus hombres, quien la traicionaron, la desnudaron y la encadenaron, y la llevaron al campamento Targaryen. Orys Baratheon vio esta escena y acogió a la chica en su tienda, la cubrió con su capa, y durante toda la noche intercambiaron bonitas palabras, respeto hacia su padre y protección. A la mañana siguiente de esa tienda salió un acuerdo: el acuerdo de que Orys Baratheon lo único que conservaría sería su apellido, y estos dos se casarían en matrimonio. Orys Baratheon sí tomaría como respeto hacia Árgilat el Arrogante el emblema para su propia casa, el venado. Por respeto o porque le convenía, porque recordemos que se dice que era un bastardo y que no tenía tierras ni títulos, pero aún así conquistó las tierras de la tormenta, con un mensaje también claro del señor Aegon el Conquistador:
las espadas de los vencidos serán llevadas a la colina de Aegon. Ahora vamos al Tratado del Dominio y de la Roca, porque cuando oyeron todo esto, los casa Gardener y la casa Lannister se asustaron. También he de deciros que mientras tanto Visenya había ido con una flota Velaryon hacia el valle, pero que habían sido atacados y la flota había caído. Visenya con Vagar arrasó luego toda la flota enemiga, pero volvió con sus hermanos a la colina de Aegon a planear el siguiente combate. Volvamos al tratado. Gareth Gardener fue hasta el encuentro de Loren Lannister a firmar un acuerdo de pelear juntos contra Aegon el Conquistador. ¿Qué hizo esto? Reunir al mayor ejército jamás visto, al menos en los libros, de todo Poniente, casi 60.000 hombres, contra entre 10 y 15.000 que contaba Aegon, y marcharon hasta la desembocadura de Aguas Negras. Al sur de la misma fue donde ambos ejércitos chocaron. Era un campo llano, lleno de vegetación. El cielo les acompañaba, pues no había signos de lluvia ni de nada, y creyeron que la victoria podría conseguirse. Qué equivocados estaban. Aegon Targaryen vio lo mismo: cielos despejados, sin lluvia desde hace día, y prados secos. La batalla comenzó. Esto al principio, durante unos minutos, el mayor ejército del tratado sí pudo creer que podía ganar, pero lo dicho, unos minutos, porque fueron Vagar, Meraxes y Valerion, esta vez los tres al unísono, los que atacaron, derrotando a todo ese ejército en un día, en la batalla que posteriormente fue llamada la Batalla del Campo de Fuego. No solo pasó esto, sino que la casa Gardener fue aniquilada completamente y Loren Lannister consiguió huir para luego ser capturado y aceptar la rendición. Aegon Targaryen, como estaba ya siendo de costumbre, mandó recoger todas las espadas y mandarlas a la colina de Aegon. Luego fue hasta Alto Jardín, donde estaba Harel Tyrell, el mayordomo del castillo, quien lo rindió sin demora ante el señor dragón. Esto hizo que la casa Tyrell ascendiese a protector del dominio y que su residencia fuera Alto Jardín, mientras que la rendición de Loren Lannister hizo que Aegon cumpliese su promesa y que la casa Lannister fuese la protectora de la Roca. Esta victoria hizo que la felicidad durase muy poco tiempo, pues llegaron a oídos de Aegon que 30.000 hombres norteños bajaban hacia el sur. Torren Stark no se iba a quedar esperando en Invernalia. ¿Qué pasó? Que ya Aegon contaba con un número alto de seguidores, ya tenía en su poder lo que hoy en día se conoce como las tierras de la corona, las tierras de la tormenta, las tierras de los ríos, las tierras del dominio y las tierras de la roca. Esto hizo que su ejército aumentara mucho y siempre debemos recordar que contaba con 3 dragones. Esa noche se encontraron ambos ejércitos en el Tridente. Durante toda la noche emisarios de ambos bandos cruzaron el Tridente intentando llegar a un acuerdo, y a la mañana siguiente el acuerdo se vio efectivo. Torren Stark, el rey que se arrodilló, puso la corona a los pies de Aegon Targaryen. Esto hizo que ningún norteño muriese ese día y que las espadas que se llevaron fueran a la colina de Aegon intactas, la primera vez que ya pasaba esto durante toda la conquista.
Aquí es ya donde, con el norte anexionado también, vuelven a intentar el valle, Visenya. Visenya va hacia el valle, pero no va hacia algún punto exacto del valle. Va al castillo de los Arryn, porque por muy alto que esté el nido de águilas, abuelo de dragón pudo caer en el patio interno. Ahí es donde Visenya jugó con Ron el primero, en lo que salía su madre, quien, en vez de atacar, intercambiaron palabras educadas y amables, y comprendió toda la situación. Deciros también que la madre de Ronel intentó por todos los medios que su hijo siguiese siendo rey. Mandó emisarios a la casa Targaryen proponiendo ayuda, matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Aegon ya tenía su idea muy planeada. Señores, no reyes. La madre, al ver a Vhagar y a Visenya en el patio, comprendió que no tenía nada que hacer, y mientras su hijo se maravillaba con el dragón, ella colocó a los pies de Visenya las coronas de la casa Arryn. Como dato curioso extra, Ronel sí montó a lomos de Vhagar, le dio una vuelta por los cielos. ¿Qué pasó? Que ese niño montó en un dragón siendo rey y bajó del dragón siendo el señor del nido de águilas y defensor del valle y guardián del oriente. Visenya también mandó una cosa, que mandaran las espadas de los señores del valle a la colina de Aegon el Conquistador. Y hablando de Aegon el Conquistador, ¿dónde se encontraba en ese momento? Aegon el Conquistador volaba hacia Antigua, que está en las tierras del dominio, ahora gobernadas por los Tyrell. Si bien el señor de estas tierras, los Tyrell, residen en Alto Jardín, puede decirse que es todavía más importante la ciudad de Antigua, porque es donde, aparte de que es donde reside la fe y donde está la sede de la fe, donde está la gran biblioteca, y era el mayor puerto por aquel entonces de todo Poniente. El Septón Supremo se dice que rezó durante varios días para que los dioses le dijesen qué debía hacer ante Aegon, y que fue la vieja quien le dijo que debía rendirse y aceptarle como rey. Esta ciudad la gobernaban los Hightower, muy devoto de la fe, que hizo caso inmediato al Septón Supremo. Cuando Aegon llegó, se encontró la ciudad con los brazos abiertos. Muchas teorías dicen que ellos lo que querían en verdad era que sabían perfectamente que Aegon era imparable, pero que al menos la capital de ese reino estuviese en Antigua y la fe pudiera meter mano en los asuntos reales, pudiera meter mano más en los asuntos reales, porque el que conoce la historia luego del gobierno Targaryen sabe que más de una vez la fe metió la mano. Cuando Aegon llegó a la ciudad, por fin en el septo supremo de Antigua fue coronado y nombrado Aegon I de la casa Targaryen, señor de los Ándalos, de los Rhoynar y de los héroes, guardián de los 7 reinos y protector del reino. Bien, queda un último reino, porque hemos dicho que ya era rey de los 7 reinos y protector del reino. Pero no hemos hablado de Dorne, ¿verdad? Rhaenys con Meraxes partió a Dorne y buscó y buscó y buscó por todas las ciudades importantes de Dorne. ¿Sabéis qué se encontró? Las ciudades vacías, llenos de ancianos, mujeres y niños, y allá a donde preguntaba simplemente le respondían que se habían marchado. Cansada decidió volar hasta Lanza del Sol, la capital de Dorne, donde residía la princesa Meria Martell, donde se encontró el mismo panorama. Rhaenys
la intentó convencer, advirtiéndolo que todo Dor moriría si no le hacía caso. La princesa le dijo: no voy a luchar, pero tampoco voy a arrodillarme. Y Dorn jamás se anexionó. Ahora ya la conquista se podría decir que había acabado, pues Dorn tardó muchísimos años en anexionarse de verdad. Vamos al final a Desembarco del Rey. No voy a hablar en este vídeo de luego el gobierno de Aegon Targaryen, pues esta conquista, como os la he contado, duró 2 años. En Desembarco del Rey se estableció la capital. Aegon mandó empezar a construir un palacio. No fue bien el palacio que todos conocemos, la Fortaleza Roja, pero sí que decidió que allí se establecería su capital. Y como todos sabemos, con las espadas de los derrotados, forjó con el aliento de Valerion el trono de hierro. Como postdata, simplemente os diré que las hostilidades ahí no terminaron. En los 2 primeros años desde que decidimos decir que finalizó su conquista, los 2 años posteriores se los tiró lidiando con pequeños subterfugios rebeldes, uno de ellos, probablemente el más conocido, el de las Islas del Hierro, que derrotó a quien gobernaba ahí y dijo que a partir de entonces se empezaría a elegir quién gobernaba las Islas del Hierro. Todos conocemos la familia que lo hizo, los Greyjoy. Y 2 años después de esto empezaron las primeras peleas dornienses, porque lo intentaron hasta la saciedad, añadir a Dorn a su reino. Esto hizo que Rhaenys y Meraxes cayeran, siendo los primeros hombres conocidos en Poniente en derrotar a un dragón y a su jineta de dragón. A Aegon esto le cabreó muchísimo, quería marchar enseguida contra Dorn con Valerion y arrasarlo con sangre y fuego. Recibió una carta de Dorn, nadie sabe lo que decía, pero desde esa carta decidió no hacer nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya haré más vídeos contándoos si el reinado de Aegon el Conquistador y los posteriores, tanto de la casa Targaryen como los reinados de Juego de Tronos. Espero que os haya gustado este vídeo. Siento si en algún momento he tenido que hacer alguna pausilla más larga de la cuenta para leer alguno de los datos. Sí que es verdad que un pelín algunos nombres me bailaban, pero bueno, espero haberlo hecho lo mejor posible y espero que os haya gustado mucho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dale like, suscribiros y tenéis enlace tanto a mi cuenta de Instagram como de YouTube. Un saludo.